Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Cristian Ortiz, soy el docente del módulo de control hidráulico y neumático y desarrollo este video en cumplimiento con mi ofrecimiento de elaborar un tutorial que referencie a un caso de aplicación práctica con respecto al control electroneumático, que es la última temática que hemos revisado en las clases. Bien, entonces, sin más demoras, comenzaremos. El caso de aplicación práctica que analizaremos en esta ocasión se vincula con una dobladora de piezas. Vamos a considerar cada una de las cosas que están incluidas en este enunciado para elaborar lo que respecta precisamente a una dobladora de piezas que trabaja con elementos neumáticos para su funcionamiento. En este caso, lo que tenemos que nos dice: para doblar piezas no necesariamente tiene que recurrirse a unidades excéntricas o prensas hidráulicas. Para ello basta utilizar estructuras de venta en el comercio especializado y ejecutar los movimientos mediante componentes neumáticos. Sabemos que entonces esto es prácticamente una introducción o un justificativo de por qué motivo la neumática podría entrar en cuanto a lo que sería la aplicación de una dobladora de piezas. A partir de aquí lo que vamos a encontrar son datos que vamos a emplear para el diseño precisamente de esta dobladora. Lo que nos dice es: en la gráfica se aprecia la secuencia de los procesos. Una vez que concluye el movimiento vertical, empiezan a actuar las mordazas laterales. Ello significa que las secuencias son controladas mediante señales emitidas por los detectores de los cilindros. Una vez concluida la operación, la pieza tiene que retirarse mediante el empujador. Para automatizar los procesos, sería necesario que la entrega de la pieza siguiente se realice mientras se extrae la anterior. Si la fuerza de un solo cilindro no es suficiente, deberán utilizarse varios cilindros. Así es como tenemos entonces establecido el enunciado en este caso. Vamos a ver a qué hace referencia como la gráfica que nos mencionaba aquí. La gráfica es precisamente esta. Tiene un esquema físico de una dobladora. Entonces, lo que nos dice o lo que nos menciona precisamente es que nosotros vamos a elaborar, a simular prácticamente una dobladora que tiene estas características. Consideren que esta es la primera posición. Aquí existe un cilindro, un pistón precisamente asociado a lo que es el, el avance del doblado principal. Entonces, este cilindro va a estar recogido, ¿no es cierto? Va a estar adentro, todo en su posición inicial va a estar hacia adentro. Lo que va a hacer es que se coloca la pieza de forma inicial aquí, y el primer paso que damos es el avance precisamente de este cilindro, provocando un doblado sobre esta lámina que está colocada aquí en color negro. Ya, ese es el avance del primer cilindro neumático que nosotros podemos encontrar aquí. Ya, posteriormente a este avance, lo que se va a hacer es también accionar lo que son los dobladores laterales. Es precisamente lo que nos decía que teníamos considerados como una mordaza, precisamente, mordaza lateral. Entonces, sí, tenemos lo que es precisamente perdón, el doblador en esta parte de acá arriba, y tenemos lo que son las mordazas laterales en los costados de aquí. Ya, entonces se acciona el doblador hacia abajo. Una vez que ha llegado a doblarse, se accionan las mordazas laterales y se termina haciendo un doblado como el que podemos apreciar en la parte de aquí abajo. Ya, como ven, de lo que estaba presionado, esto se recoge. Una vez que se ha recogido, entonces se retira esta pieza y se coloca una nueva. Eso es algo que no está graficado, pero que también debemos tomar en cuenta, dado que en el enunciado estaba presente. Nos decía que había un empujador, ¿sí? Hay un empujador para retirar la pieza y hay un colocador para eh, ubicar una nueva justamente en ese punto. Esto puede, de acuerdo a la sugerencia que nos da el problema, ocurrir de forma simultánea, o también podríamos hacer que esto ocurra de una manera independiente. Esto dado que la manera en la que nosotros podamos interpretar el desarrollo del problema
es muy importante para darle la solución y una estructura precisamente al circuito neumático que emplearíamos para el mismo. Ya, entonces lo importante es precisamente identificar cuántos componentes tendríamos aquí. Primero, ya mencionábamos, hay un pistón que se encarga del doblado, es el principal. Tenemos dos pistones adicionales que se encargan de lo que son, o sea, es de complementar el doblado, de eso se encargan, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos dos actuadores adicionales, entonces hay uno, dos y tres que se encargan del último doblado. Y aparte de eso tendríamos dos más, ¿sí? Que no se aprecian en el gráfico, que es uno de colocación y otro de eh, precisamente de empuje o de retiro, como decía aquí, el empujador para retirar y el colocador para ubicar una nueva lámina aquí. Entonces, ¿cuál es la secuencia que resultaría lógica aquí? Tenemos precisamente el avance del uno, ya, termina de avanzar este, hay un avance de los otros dos, ya, tendríamos un avance de el cilindro B, el cilindro C, avance de A, que sería este, avance de B, avance de C simultáneamente, B y C, tendríamos un retroceso de B y C y posteriormente un retroceso de A. En este caso, un avance del colocador y otro del empujador para precisamente retirar la lámina. Bien, entonces vamos a ver cómo realmente podríamos estructurar esto a través de un circuito neumático. Bien, aquí tenemos la secuencia de análisis definida. Es lo primero que debemos hacer para poder solucionar este problema. Definir la secuencia de análisis. La letra A, B y C corresponden precisamente a los actuadores que están relacionados con el doblado. La letra A, entonces es el cilindro principal el que se encarga del doblado, como podemos observar aquí. La letra B y C correspondería a las mordazas laterales. La letra D y E correspondería al empujador y también al colocador. ¿Sí? Es esto muy importante, puesto que en el gráfico no se aprecian, pero en el enunciado se considera. Entonces la lógica que está establecida aquí, ¿cuál es? Primero tiene que avanzar el 1, ¿no es cierto? Y una vez que ha avanzado el cilindro principal, los cilindros laterales habrían de avanzar de forma simultánea. Posteriormente, B menos y C menos implica que estos cilindros que avanzaron de forma simultánea tienen que retirarse de forma simultánea también, ¿ya? Entonces una vez que se han retirado, se puede contraer lo que es el cilindro que precisamente realizaba el doblaje principal. Posteriormente a eso hacemos lo que es un empuje de la pieza doblada para retirarla, ¿no es cierto? Con D más, y hacemos que retorne el empujador para que después entonces el colocador, ¿no es cierto?, pueda permitirnos empujar una nueva pieza hacia el área de trabajo y se retira precisamente para que pueda volver a repetirse el ciclo. Ya. Ahora la cuestión aquí es muy importante. Sabemos que cuando nosotros vamos a seccionar lo que respecta precisamente a las zonas de trabajo, no puede repetirse lo que es una letra dentro de un mismo ciclo. Por ese motivo vemos A, B, C y aquí ya vuelven a repetirse. Por ese motivo podríamos seccionar precisamente en este punto. Sabemos que la secuencia podría complementarse entre estas tres y no habría problema. Ahora que se repiten acá, entonces no podemos incluirlas dentro del mismo ciclo. Sigamos verificando. B, C, ¿sí? El retorno de B, el retorno de C, el retorno de A, ¿no es cierto? Ocurre. El avance de D, hasta ahí no se repite nada, y el retroceso de D. Aquí precisamente se repite algo. Entonces podríamos agruparlo hasta ahí. Retroceso de D, avance de E y retroceso de E. Como podemos ver aquí también se repite el mismo actuador, entonces no podría estar incluido. Esto sería otro grupo. Tendríamos lo que sería el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, ¿no es cierto? Y este podría ser parte de un grupo 4 o podríamos vincularlo a lo que es precisamente el grupo 1, dado que no se repite nada que tenga que ver aquí.
Entonces no habría ningún inconveniente si es que lo vinculamos, pero vamos a ver precisamente de qué manera podemos establecer ese vínculo a continuación, que vamos a desarrollar precisamente el diagrama que respecta a la solución de este caso, lo cual haremos en GestoFluid Sim paso por paso. Ya. De acuerdo. Entonces sí, vamos a proceder a diseñar este circuito a través de este simulador. Bien, en el simulador vamos a colocar prácticamente tanto lo que es la parte neumática para poder identificar todos los elementos que son parte del problema, y posteriormente desarrollaremos el control a través de medios eléctricos, ¿sí? Circuitos eléctricos que se encargarán de la secuencia de activaciones que vamos a requerir para cumplir con la secuencia lógica que hemos definido en este caso. Bien, entonces los actuadores que nos interesan son precisamente cilindros de doble efecto, porque vamos a requerir controlarlos en ambos sentidos. Necesitaríamos 5 porque estamos vinculando a lo que es precisamente dos mordazas laterales que son dobladores, ¿no es cierto? Una vertical que también es el doblador principal, una para colocación y otro cilindro que se emplea para la remoción precisamente de la pieza doblada. En fin, ahora vamos a colocarla en unas posiciones bastante estratégicas para hacer que esto se vuelva incluso mucho más didáctico, ¿ya? Vamos a girar esto en un sentido de 270 grados para colocarlo hacia abajo, ¿ya? Así tenemos que esta correspondería a la pieza A que nosotros verificábamos precisamente en la presentación, ¿ya? Ahora a estos dos de aquí los vamos a girar en 180 grados, ¿ya? Y ahí tendríamos precisamente una representación de cómo van a estar actuando. Entonces sí, va a haber una interacción. Vamos a definir que estos en la parte superior serían los que se encargan de la colocación, de la remoción, ¿no es cierto?, de la pieza doblada y de la colocación de una pieza nueva. Y los de abajo son los que se encargarían de el doblado también considerando el de acá arriba que se encarga del doblado principal, ¿ya? Entonces esta es prácticamente o sea, esta es la sección de los actuadores que vamos a emplear. Ahora vamos a ver a través de qué controlamos estos actuadores. Lo que necesitamos en este caso son válvulas de tipo 5 medios, ¿ya? Estas válvulas de 5 medios se conectan. Nosotros sabemos cómo se conectan estas válvulas de 5 medios directamente sobre lo que son los dos ductos, tanto de avance como de retroceso de estos cilindros. Para poder apreciar precisamente cuál es el desenvolvimiento que estos tienen, lo que vamos a proceder a hacer es que estas válvulas estén secuenciadas por unas válvulas estranguladoras que nos permitan observar precisamente cómo avanzan en cada uno de los casos, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué elementos se requieren en este sentido antes de colocar las válvulas. Como solamente queremos utilizar la válvula para controlar la velocidad y poder apreciar la secuencia, vamos a vincular lo que es una válvula estranguladora común y corriente conectada en el ducto de avance. Eso es lo que nos interesa. Vamos a ir al ducto de retroceso a conectarla directamente. Así nosotros estaríamos haciendo factible un control de velocidad en este sentido, ¿ya? Hemos definido entonces ahí prácticamente lo que es una válvula de control, una válvula de regulación de velocidad. Sí, la vamos a dejar ahí. Entonces, en todos los casos, en el ducto de avance, vamos a vincular lo que es la válvula estranguladora y también la terminal número 4 de lo que es la válvula de control, una válvula 5 medios que hemos colocado. Ahora vamos a replicar esto para todos los casos. Tendríamos aquí, ¿no es cierto?, a partir de la terminal número 4
la válvula estranguladora, y esto conectado al ducto de avance, sobre todo para que no tengamos diferencias en velocidad. Ya sabemos que entonces sí, en este otro caso también va a venir conectada a la terminal número 4 y al conducto de avance. ¿Ya? El otro conducto precisamente va a tener una conexión directa. Para que no se sobrepongan, vamos a colocarlo hacia afuera de este ducto, así como en este caso de acá. ¿Ya? Lo colocamos hacia afuera. ¿Ya? No hay ningún problema, todo está ahí bastante bien. Vemos otra válvula que está aquí precisamente, la vinculamos con el ducto número 4 y la asociamos a lo que es el ducto de avance. Entonces, en todos los casos hemos conectado las válvulas estranguladoras. Ahora, para hacer esto bastante fácil de estructurar, en cada caso vamos a asociar lo que es directamente una fuente de presión, ¿sí? Esta fuente de presión, que es una fuente de aire comprimido que está aquí, la vamos a vincular a lo que es la línea de alimentación de cada uno de las válvulas de control, ¿no? A los otros dos terminales les vamos a asociar lo que son ductos de descarga, porque obviamente van a encargarse de que el aire pueda salir. En cada una de estas asociamos lo que corresponde a esta fuente de aire comprimido, y a los extremos vinculamos los desfogues. Bien, lo mismo aquí. Hecho. Hemos colocado precisamente ahí, se puede apreciar entonces cómo está colocado esto. Vamos a seguir colocando en el resto, justo la línea de presión, de alimentación de presión en el medio, los desfogues a los costados, porque evidentemente entendemos cómo está estructurada la válvula y sabemos para qué sirve cada uno de estos ductos. Vamos a hacer eso en todos los casos. Podríamos también utilizar una sola fuente de presión con una unidad de mantenimiento. Eso se puede realizar, de hecho casi en todos los circuitos se realiza de esta forma, pero hacemos esto sobre todo para evitar que exista interferencias en cuanto a lo que son las vías que emplean o se emplean para alimentar cada uno de estos cilindros de doble efecto, es decir, por evitar confusiones, evitar muchas confusiones que podrían darse en este caso. Ya, ahora hay otra cuestión también muy importante aquí. Para poder trabajar con lo que es el accionamiento neumático, pero con control eléctrico, obviamente necesitamos que existan las marcas de avance en cada cilindro. Entonces, y en las válvulas también accionamientos de tipo eléctrico. Damos doble clic a las válvulas y les accionamos y les asignamos a cada una lo que son los accionamientos de tipo eléctrico. ¿Sí? Estos accionamientos de tipo eléctrico que están aquí. Igual acá, accionamientos de tipo eléctrico. En cada una de estas, porque es con eso con lo que vamos a trabajar precisamente bajo esta consideración. ¿Ya? Digamos acá tenemos accionamientos de tipo eléctrico en este punto. Bien, ya, ahí están todos los accionamientos en tipo eléctrico. Ya, no hay ningún problema. Vamos a colocar ahora lo que son las marcas de accionamiento. Vamos a identificar entonces ahora los cilindros. Sabemos que el cilindro A era precisamente el que acabo de marcar, entonces la marca A sub 0, pongámosle en mayúsculas, A sub 0 estaría en 0 y la marca A sub 1 estaría en 100 milímetros, que es la consideración de la carrera del pistón en este caso, por defecto. No hemos variado esa configuración, entonces no hace falta. La vamos a colocar en 100 para que A0 esté al inicio y A1 esté al final.
Lo mismo con respecto al resto, ¿ya? Sabemos que este es A0 y A1. Este es el colocador, este es el desplazador de la pieza doblada, este es el colocador de la lámina nueva. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es precisamente nombrarlos con las letras que les asignamos. Sabemos que este sería entonces D y este sería el E, ¿no es cierto? Aquí se me escapó esta conexión por si acaso. Hay que verificar que todas estén conectadas. Esta también está ya fuera de lugar, entonces ya. Ahí están conectados todos. Por si acaso también a veces suelen ocurrir errores como estos y antes de comenzar la simulación se nos va a dar a notar también. De hecho, ya, entonces sabemos que estos otros dos serían las mordazas, ¿sí? Estas mordazas precisamente interactuarían con este de acá. Sabemos que bajo esa definición, entonces este sería el cilindro C. Pondríamos el cilindro B, pondríamos B0 y la marca 0, pondríamos B1 y la marca 100, ¿ya? Aceptamos, lo mismo hacemos acá. Vamos a definir que en las marcas esto sería C0, 0, C1, 100. ¿Ya? Aceptamos y tenemos precisamente. Dado que se cruza, vamos a desplazar un poco lo que es el conjunto de aquí. Hecho. Y hacemos que esta válvula descienda para que no exista interferencias. Es probable que nos toque hacer lo mismo acá. Sabemos entonces que las marcas de esta correspondían a D, ¿no es cierto? Esta era de 0. Podríamos dejar el otro en blanco y también se va a marcar como será automáticamente de 1 y solo ponemos 100 aquí y esto se va a marcar así y ya quedaría. Sí, de 0 y de 1. ¿Ya? Ahora en esta parte de acá vamos también a establecer las marcas que es de diré E0, E1, aquí este está en 100 y quedaríamos prácticamente con todas las marcas establecidas. Tal y como les decía, es probable que aquí debamos desplazar esto así como en la parte de abajo para que se pueda comprender y evitar que existan cruces o superposiciones que evidentemente se van a hacer que entre en conflicto el momento de la ejecución de esta simulación. Dado esto, tendríamos entonces estructurado todo lo que requerimos como alimentación neumática y también las marcas para el control de este sistema. ¿Ya? Vamos de hecho a subirle un poco también a este actuador de aquí, diferenciando, distanciándolo para que podamos comprender qué está haciendo y sobre todo que no se confunda con el resto. Bien, ahora sí vamos a comenzar con la parte de control. En la parte de control vamos a usar elementos de tipo eléctrico y vamos a establecer esquemas eléctricos bastante comunes o que se usan con frecuencia. En este caso, ¿qué es lo que requerimos para esto? Una fuente de alimentación de 24 voltios, la parte de tierra, ¿no es cierto? Alimentación y tierra. Eso es lo que requerimos aquí. Vamos a añadir lo que es precisamente, casi siempre inicio con la adición de lo que son los pulsadores. Este pulsador lo empleo porque de hecho sirve bastante como un auxiliar para ir verificando cómo va desarrollándose este proceso. Este pulsador va a estar vinculado con lo que es un relé. Este relé es el primero que se coloca para empezar a ejecutar un ciclo, ¿ya? Y este relé va a estar vinculado con lo que es un obturador que tenemos aquí o un interruptor normalmente abierto. Entonces vamos a añadirle la marca K1, vamos a añadirle el nombre K1 para que le corresponda precisamente. Entonces este relé
va a hacer que este interruptor de acá arriba permita hacer un enclavamiento en el circuito. Ya tenemos ahí entonces, y hacemos que esto cierre el circuito en la parte de aquí. Hacemos que con esto ocurra lo siguiente. En el caso de que yo ejecute la simulación o le ponga play, a ver, es precisamente esto con lo que no me gusta encontrarme, así que por eso voy a volver a ubicar, voy a deshacerme de hecho de lo que es precisamente esta marca, ya, y voy a volver a trazar la red eléctrica. De aquí lo ubicamos acá y listo. Ahí creo que evitaríamos precisamente este inconveniente. K1 lo dejamos aquí. Debajo de K1 casi siempre por defecto, aparte del obturador, se considera lo que es un franqueador. Es porque dentro de este control secuencial va a haber también un dispositivo que se encargue de lo que se relaciona con la parte de control, dado que este precisamente permitiría un desenclavamiento de la circuitería y haría que este circuito deje de trabajar para dar paso al siguiente circuito o siguiente ciclo. Casi siempre que establezco yo un diseño, propendo a diferenciar lo que son estos ciclos a través de separar los circuitos, haciendo que un circuito esté activado para cada uno de estos ciclos. Es más fácil comprender precisamente cómo ocurren las cosas aquí. En fin, establecemos un enclavamiento aquí, y de hecho sí, si nosotros damos, ahorita no estamos vinculando a ninguna cuestión entre los dos sistemas, así que no hay problema. Si nosotros damos aquí, como pueden ver, esto se queda enclavado porque precisamente está alimentándose con el mismo relé al que está asociado en cadena. Entonces sí, es prácticamente el fundamento para el trabajo de todos los sistemas. Y vamos a ver por qué. Ya, sabemos que nosotros estamos enclavando precisamente el relé K1. Este relé K1 nos va a permitir controlar la primera sección de nuestra secuencia, el primer ciclo. El primer ciclo, como podemos ver nosotros, estaba vinculado con ¿qué? Con E negativo, quiere decir el encogimiento de el cilindro E, ¿no es cierto? El avance de A, el avance de B, el avance de C. Primero tendría que ocurrir este de acá para que pueda ocurrir el de aquí, dado que hemos asociado precisamente al ciclo en esta forma. Y todo es secuencial. Esto no es simultáneo, no quiere decir que E y A, el recogimiento de E y el avance de A ocurran al mismo tiempo, sino de forma cíclica. Entonces, primero va a tener que ocurrir lo que es el recogimiento de E. Vamos a ver cómo asignamos estas marcas para poder seguir construyendo. En fin, lo primero que tiene que ocurrir es el recogimiento de E. Entonces vamos a asignar que cuando ocurra el enclavamiento de, del relé K1, nosotros podamos alimentar a lo que es el recogimiento de E. Este recogimiento de E está asociado con E1, ¿sí? Es decir, vamos a alimentar precisamente a esta parte de acá, y este E1 está alimentado por la posición 2, ¿sí? Sería entonces esta parte de aquí, este control eléctrico al que vamos a vincular el accionamiento. Para hacer un accionamiento eléctrico necesitamos lo que respecta a un solenoide. Entonces vamos a vincular a un solenoide con esta red eléctrica aquí. Este solenoide va a estar aquí presente. Y a este solenoide le vamos a asignar un nombre para que precisamente haga el encogimiento o el retorno de E, que es lo primero que está dentro de la secuencia. La marca que le asignaríamos a esta sería precisamente el retorno de, pongámosle un S, que sería del solenoide,
para el retorno de E. Entonces, para el retorno de E, podríamos ponerle SE2. Hagamos que 2 sea el retorno. Ya, o si no, no, preferible creo que vamos utilizando solamente números, ¿sí? Estos números precisamente para evitar confundir las marcas, sí, para evitar confundir las marcas. Luego veamos si es que esto puede familiarizarse de otra forma. Le voy a añadir a la parte del primer ciclo entonces S1, ¿ya? Directamente. Le mandamos S1 y sabemos que S1 se encarga de asignar el retorno de, y por eso le mandamos acá la marca S1, ¿ya? Ahora, una vez que ha ocurrido S1, sabemos que nosotros podríamos hacer que ocurra el avance de A. ¿Cuándo se confirma, en este caso, que ha ocurrido S1? Esto se confirma que cuando la marca, sí, E0 ha sido alcanzada. Entonces, si alcanzamos E0, sabemos que ha ocurrido S1. Mientras E0 no esté presente, entonces no ha ocurrido. Por ese motivo, asignándole con lo que sería otro interruptor de este tipo obturador, vamos a asociarle obviamente después de K1, vamos a asociarle a este lo que sería el accionamiento con otro solenoide, ¿sí? Otro solenoide en cadena aquí, ¿no es cierto? Este solenoide va a encargarse de lo que es el avance de A. A este le vamos a poner el nombre S2. Ya. Este es el segundo solenoide y este S2 va a estar vinculado con lo que es el avance de A, es decir, que se desplace aquí. El avance de A entonces sería precisamente el de acá, porque sabemos que si cambia la posición de la válvula se alimenta el cilindro de doble efecto. Por ese motivo entonces S2 iría allá, ¿sí? Y estaría ocurriendo tal y como lo tenemos planificado. Pero para eso tendría que verificarse con ¿cuál? La marca E0. Si E0 se cumple, ¿no es cierto? Si está aquí, entonces es posible que el cilindro de acá avance. ¿Ya? ¿Está ahí todo? Muy claro. ¿Todo bien? ¿Ya? Tenemos entonces este criterio de aquí. En fin, sabemos que con esto se accionaría el retorno de E, se accionaría el avance de A. ¿Qué más estaría pendiente aquí? Luego de que haya avanzado A, puede avanzar B y avanzar C. Lo que nos dice que, entonces, a partir de aquí, sabiendo que ha avanzado A, ¿cómo sabemos que ha avanzado A? Ha llegado a 1. Entonces vamos a vincular lo que es otra vez un obturador, ¿no es cierto?, de este tipo, ¿ya? Y este obturador va a estar vinculado a esta rama de acá, y esto va a estar con la marca de avance A1. ¿Ya? Esta marca A1 precisamente para definir que ha avanzado el pistón A. Una vez que ha avanzado este pistón A, sabemos que es factible accionar lo que respecta a los otros dos solenoides que estarían vinculados con el caso de el avance de las mortazas laterales, ¿no es cierto? Entonces sí, eso es lo que buscamos hacer aquí. Tendríamos que asociarlos a estos, y otra vez volvió a darse el caso. Precisamente quiero deshacerme de este tipo de juntas que después en la simulación provocan inconvenientes. ¿Sí? Ya, y que quede todo precisamente en orden. Cuando se da el avance de A, entonces nosotros podemos establecer lo que es el accionamiento, ¿no es cierto?, de B y de C. Ya, entonces a estos los vamos a poner la marca de forma secuencial S3 y la marca S4. ¿Ya?
sabemos que ocurre precisamente S3 y S4 de forma simultánea, serían los solenoides que accionan, en este caso aquí, a S3 que estaría vinculado con el B, y que accionan acá a S4 que estaría vinculado con el C, ¿no es cierto? Ya tenemos esos puntos ahí bastante claros que son para el avance, y vamos verificando la secuencia hasta donde hemos llegado aquí. Hemos llegado justo hasta B, el avance de B y el avance de C. Ahora tienen que retroceder. Dado que son los mismos actuadores, ya no forman parte de la misma secuencia. Por ese motivo, tiene que cambiarse de ciclo. Y para cambiar de ciclo, entonces lo que vamos a hacer es tomar otra vez esta circuitería de acá arriba y la vamos a replicar. La replicamos, ubiquémosla por acá. Y esto va a tener algunas otras cuestiones o consideraciones adicionales, ¿ya? Este pulsador de aquí ya no va, esto lo reemplazaríamos con un obturador. Vamos a ir explicando precisamente por qué motivo pasa todo esto, ¿ya? De ahí obviamente esto es ya una réplica de la anterior, así que no es posible, tiene que ser un relé con un nombre nuevo. Y vamos a asignarle el nombre nuevo, que sería el K2 correspondiente como un relé aquí, ¿no es cierto? Este también sería K2 y listo, ya. En ese sentido ahora sabemos nosotros que una vez que haya finalizado este ciclo de aquí, podría comenzar este ciclo de acá. Pero ¿cómo va a comenzar este ciclo de aquí? Este solo puede comenzar cuando se hayan accionado las mordazas B y las mordazas C. ¿Cómo comprobamos que se hayan accionado? A través de las marcas de avance, que serían B1 y C1. Estas marcas de avance tendrían que permitir que se enclave este segundo relé. Si es que no se han accionado estas marcas de avance que les estoy mencionando, no puede concretarse este ciclo de acá. Por ese motivo, entonces, vamos a añadir incluso un interruptor adicional. ¿Y de qué nos va a servir? Precisamente porque hemos considerado que hay dos marcas que deben alcanzarse. Estos van a estar vinculados con estas marcas mecánicas B1, C1. Es decir, aquí B1 tendría que encargarse de accionar y C1 también tendría que encargarse de accionar. Si alguno de los dos, que son las mordazas laterales, no ha llegado a su posición, no va a enclavarse este circuito, ¿sí? Entonces, a través de estos es que se enclava precisamente. Ahora, como sabemos que estos son los circuitos que enclavan, ¿no es cierto? Vamos a considerar que este es el interruptor de suspensión. Siendo un interruptor de suspensión, sabemos que obligatoriamente para que se suspenda, también tendría que ser desenclavado por las mismas líneas que estamos considerando en el otro extremo. Sería precisamente ahora que vamos a usar un franqueador adicional de este mismo tipo en secuencia acá. ¿Ya? A esto volvamos a subir un poco. ¿Ya? Y sí, tendría que desenclavarse tanto B1, ¿no es cierto? Y tendría que desenclavarse C1 para que estos, al accionar el de acá, en cambio abran el circuito de aquí, ¿sí? Abren este circuito, este deja de trabajar y entra en funcionamiento el de acá. Eso es prácticamente el principio de trabajo de la secuencia que estamos buscando provocar. Esa es la manera en la que trabaja una secuencia. Bien, veamos ahora qué pasaba, ¿no es cierto? Ya, cuando nosotros estamos analizando la secuencia, vemos que B tiene que regresar y C tiene que regresar los dos simultáneamente. Quiere decir que cuando cambiamos de ciclo,
lo primero que va a ocurrir es el retorno de los dos. Como este ciclo iniciaría cuando se enclave K2, ¿no es cierto? Haríamos a través de dos solenoides diferentes que se accionen estos y de forma directa, ¿sí? Tendrían que accionarse dos solenoides fuera de estos de acá, porque estos ya están empleados. Tendríamos que volver a nombrar, entonces serían S5, ¿no es cierto? Y sería en este caso S6. S5 y S6 se encargarán de hacer lo que respecta al retorno, ¿sí? Entonces, si esto respecta al retorno, aquí estaría S5 presente para hacer que retorne B, y estaría acá presente S6 para que retorne C, ¿ya? Directamente entonces se enclava y provoca el retorno de los dos, ¿ya? No tenemos problema con esto, porque obviamente si es como ocurre, apenas cambia de ciclo, retornan los dos. Luego de que los dos hayan retornado, entonces es posible que nosotros hagamos que regrese el cilindro A, que era el de doblado principal, ¿sí? Entonces tienen que retornar los dos y retorna este. Vamos a esta lógica. Ya sabemos que es S5, S6. ¿Cómo verificamos que han retornado los dos? Tendrían que estar las marcas B0 y las marcas C0. Definirían que han regresado a la posición inicial. Por ese motivo, entonces, en la tercera línea vamos a utilizar un doble obturador, ¿sí? Este doble obturador tendría que estar conectado también en serie aquí, ¿ya? ¿No es cierto? Esto sería B0 y esto sería C0, ¿ya? Tenemos entonces accionado esto en secuencia. Obviamente B0, C0 que le están accionando. ¿A cuál estaban accionando? Al retorno de lo que era este A de aquí. Entonces, vamos. S1, ¿no es cierto? Que era aquí el retorno. Perdón, estoy mal. Aquí lo que buscamos hacer es el retorno. Entonces, como vamos a buscar hacer el retorno, esta función todavía está fuera de lo que es la numeración. Vamos a asignarle lo que respecta a un nuevo solenoide. Este en lugar de S1, este en lugar de S1 sería S7. Y este S7 tendría entonces la capacidad de accionar a esta válvula acá una vez que se haya completado el retroceso de estas otras dos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí estaríamos respetando el ciclo, ¿no es cierto? Se completó el retroceso de los dos, podemos hacer el retroceso de A. Y una vez que se haya completado el retroceso de A, podemos hacer el avance de D. Y vamos a verificar eso. Se completó el retroceso de A aquí. Pero ¿cómo nosotros podríamos vincular al retroceso de A? Vamos a hacerlo un poco más abajo para añadir en este canal del solenoide de acá, ¿no es cierto? Lo que sería otro obturador adicional, ¿no es cierto? Este ahora se encargaría de verificar que se haya cumplido la posición A0. Esta es la que vamos a emplear ahí. La posición A0 que sería el retorno, ¿no es cierto? El retorno de el pistón de aquí, el pistón A. Y una vez que se haya concluido este retorno, entonces accionaríamos a través del S8. ¿Ya? Se ha accionado entonces a través del S8 lo que es que precisamente aquí nos dice el avance de D. El avance de D correspondería a esta válvula de aquí que controla el cilindro D. Sería S8. ¿Ya? Y hasta ahí entonces, como nos damos cuenta, termina precisamente el ciclo porque el siguiente es el retroceso de D. Este retroceso de D ya no puede interactuar con el mismo ciclo porque está involucrando al mismo actuador. Entonces esto es parte del tercer grupo que vamos a programar. ¿Ya? Bien, hemos llegado hasta este punto. Vamos a volver a replicar
lo que es la circuitería para que no nos resulte tan difícil o demoroso, ¿ya? Y esta circuitería la replicamos precisamente aquí abajo, ¿ya? Bien, ahora ¿qué nos dice esto? ¿Ya? ¿Cuál es el punto en este sentido, en esta situación que nosotros estamos analizando? A ver, vamos a moverla precisamente para acá para que nos resulte mucho más factible manejarla. Ajá, aquí, ya, y de ahí seleccionamos a todo y lo mandamos para acá arriba. Ahí sí se puede apreciar. ¿Hecho? Entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? Ya nosotros manejamos anteriormente la misma cuestión del criterio de accionamiento, desaccionamiento, que ¿qué elemento debería estar aquí? Ya debería ser ahora un obturador, ¿no es cierto? Este obturador debe estar presente para recibir la señal de activación de el anterior. Si ustedes se fijan aquí, la señal de activación en este caso era precisamente el avance de los últimos actuadores. En este caso el último actuador, ¿cuál era? D. La señal que se mandó era de avance, por tanto, en este caso la que tendría que accionar o enclavar este circuito sería D1, ¿ya? Y obviamente, si esta enclava tendría que desenclavar el otro. Y D1 tendría que estar presente ahí. Entonces estamos haciendo el desarrollo secuencial tal y como se debe. Obviamente esto es una réplica, ahora esto tendría que ser K3 y no K1. Asimismo el enclavamiento va a corresponder a K3. Y este interruptor de acá también es K3. ¿Ya? Sabemos que eso es enclavamiento. Ahora este desenclavamiento ya vamos a ver después con qué se vincula. Nos vamos a tener que deshacer de uno de esos interruptores. Pero bueno, ya lo analizaremos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a hacer que esto provoque apenas se enclava el retorno de D. Si apenas se enclava, lo que vamos a provocar es el retorno de D. A este le vamos a colocar el nombre de S9, porque ya llegamos hasta S8. Vamos a colocarle como S9 y a S9 le vamos a vincular al retorno de D. Entonces aquí estaría S9 apenas se enclava. Ya. Nos ocurriría el retorno apenas se enclava y una vez que ha retornado, entonces tendría que estar el sensor ahora no de E0 sino de D0, porque esto nos indica que ya ha retornado precisamente este de aquí, y como ya ha retornado nos permite continuar con la secuencia. ¿La secuencia cuál es? Accionar E precisamente. Entonces este de acá sería el S10, que estaría vinculado con el accionamiento de E. El accionamiento de E sería precisamente el que está acá, S10. ¿Sí? Entonces esto permitiría que se accione E y entonces avanzaría E. El retroceso ya lo teníamos considerado de inicio, entonces estaríamos terminando prácticamente aquí, ¿no es cierto? Porque posteriormente a lo que es el avance de E, que sería el desplazamiento ya de la colocación de la lámina nueva, el retroceso de E va a ocurrir y va a empezar un doblado nuevo. Eso es lo que va a ocurrir, un ciclo de doblado nuevo. Bien, entonces cerramos aquí y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, pasa esto de que hacemos el avance de E. Ahora el siguiente ciclo es el de acá. Este comienza con el retroceso de E, ¿sí? Entonces, dada esta condición, sabemos que si el retroceso de E es lo que tiene que estar precisamente aquí, esto tendría que ser E1, que sería justo la última marca que se encontró. Sí, pero esto ya no es un pulsador, sino un obturador. ¿Ya? Este tendría que ser E1, ¿no es cierto? Marca E1. ¿Ya? Y esta marca E1 también tendría que corresponder al desenclavamiento en esta parte de abajo, ¿sí?
no es B1, esta sería E1, ¿ya? Y provocaría lo que es el desenclavamiento del último circuito. Y ahí estamos prácticamente controlándolo todo. Aquí vamos, dado que obviamente hemos vinculado el retroceso de E a lo que es el ciclo, vamos a requerir obligatoriamente de un pulsador de accionamiento para comenzar la primera vez el ciclo y luego podrá este seguirse ejecutando en forma secuencial. Pero bien, entonces a este pulsador lo vamos a vincular en forma paralela a K1, ¿ya? Al parecer hemos colocado todas las marcas, cada una tiene su marca respectiva, no hay problema, ¿ya? A ver, verifiquemos que no haya conductos superpuestos, no los hay. Empecemos ahora a ver si se ejecuta el ciclo como lo hemos pensado. Avanza lo que es el 1, ¿ya? Avanzan las mordazas, ¿ya? Regresan las mordazas, regresa lo que es el de doblado, ¿no es cierto? Avanza el que desplaza la pieza doblada, se retira el que desplazó la pieza doblada, avanza el que coloca la nueva lámina, se retira el que coloca la nueva lámina y vuelve a avanzar el pistón de doblado principal. Como podemos ver, se ha completado el ciclo de forma satisfactoria. Aquí hay que mencionar dos consideraciones en específico. Dentro del enunciado se nos establecía que el que desplaza la pieza debería trabajar simultáneamente con el que la retira, y sí, eso bastaría, de hecho requeriría un diseño mucho más simple, puesto que los dos estarían accionados pero de forma inversa, de forma opuesta. Entonces bastaría con asignar de forma opuesta también los accionamientos de los solenoides a la válvula de estos. Pero he decidido en este diseño establecer así el ciclo porque tiene mucha más lógica desde un punto de vista práctico. Aparte de eso, la otra consideración que yo quería mencionar era que precisamente el hecho de que esté un pulsador aquí para iniciar el ciclo vincula el que nosotros hayamos agrupado esta sección, el retorno de E con lo que era el inicio acá. Si nosotros quisiéramos que esto ocurra sin el accionamiento inicial, sin el pulso que yo doy, bastaría con que definamos la secuencia sin agrupar estos dos, ¿sí? No agrupamos estas dos secuencias y haríamos como que esta fuera una independiente y esta de acá otra independiente. Esto permitiría que el ciclo ocurra apenas le damos a la reproducción de la simulación, ¿sí? Apenas accionamos la simulación, esto provocaría que empiece todo a ocurrir de forma cíclica. Entonces, sí, si no agrupáramos, fuera factible. Ahora que lo agrupamos, pues es necesario precisamente un pulso inicial, dado que la posición inicial no se puede alcanzar hasta que se haya ejecutado por lo menos un ciclo. Sin embargo, esto es bastante didáctico y cumple con las características o condiciones que se nos está solicitando. Observemos nuevamente. Avanza el doblador principal, avanzan las mordazas laterales y doblan también. Se retiran luego de haber doblado ya las mordazas laterales. Se retira el doblador principal con la pieza doblada. Se desplaza lo que es el cilindro que retira la pieza, ¿no es cierto? Se retira este que desplaza la pieza doblada. Se desplaza el que coloca una lámina nueva. Se retira el que coloca la lámina nueva. Y vuelve a empujar el doblador principal a la lámina nueva para doblarla nuevamente. Se encargan de doblar los bordes, las mordazas laterales, se retiran las mordazas laterales luego de haber doblado, se recoge ya con la pieza doblada, empuja este cilindro a la pieza doblada, se retira luego de haber vaciado el área de trabajo, se empuja una lámina nueva, se retira el actuador que empujó la lámina nueva,
y vuelve a repetirse el proceso nuevamente. Hemos hallado una solución bastante práctica con respecto al enunciado. Y es lo que quiero que entiendan con respecto a este tipo de ejercicios. No existe una lógica predefinida. Uno puede establecer el criterio que le parezca más adecuado y podría resultar una solución más práctica. Así que todo está en el criterio que ustedes quieran darle precisamente al planteamiento. Hay holgura. Nada tiene, digamos, una lógica bastante precisa o muy cerrada o muy cuadrada, ¿no? Caben las ideas, cabe precisamente el criterio que ustedes puedan ponerle a la solución. Es lo más importante dentro de este tipo de análisis. Así que por favor analicen de la misma manera que les he descrito a través de este video cada uno de los casos que se les puedan presentar, tanto dentro de lo que es el desarrollo de este módulo como incluso en la vida profesional, pues son criterios bastante prácticos y créanme que son muy útiles dentro de lo que es el ejercicio profesional. Agradezco mucho su atención, espero que les haya servido, les haya resultado muy didáctico y que nos veamos también pronto dentro de otros videos en los que también pueda ayudarles y aportar precisamente con el conocimiento que dispongo para compartir con ustedes. Muchas gracias.